Hey, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Y para el video del día de hoy estaremos viendo un tema que sí, como ya lo vieron en el título, ámalos y los volverás locos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si quieres averiguarlo, venga, comencemos. Un hombre sordo contaba a un amigo suyo una pelea. Discutiendo le preguntó, ¿sobre qué? A gritos, a quien solo contaba. No lo sé, no pude escuchar una palabra. Él le preguntaba, ¿y quién tenía razón, Juan o Pedro? A lo que el sordo le responde, con firmeza, Juan. El amigo le responde, ¿cómo puedes saberlo si no pudiste escuchar una sola palabra? El sordo le responde, pues porque Pedro gritaba tanto y amenazaba, mientras que Juan, con paciencia y sonriendo, parecía que le decía, no lo tomes así, seamos amigos, no peleemos, querido Pedro. El que se sabe vencer a sí mismo es el que más probablemente tiene la razón. A lo largo de nuestra vida cristiana habrá personas que muy probablemente no les vamos a simpatizar para nada. Habrá personas que buscarán hacerte mal e incluso hacer cualquier cosa con tal de verte caer y sufrir. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo cuando una persona que tiene cierto rencor hacia nosotros y odio nos empieza a atacar y a perseguir? Muchas de las veces nuestra primera reacción es actuar de la misma manera. Pongamos un ejemplo. Hay una persona que está hablando muy mal de ti sin que tú te des cuenta. Esta persona está levantando falso testimonio en contra tuya, a tal grado que la percepción de los demás hermanos que tenían acerca de ti comienza a cambiar a algo muy negativo. Y comienzas a notar que empiezan a tratarte diferente, incluso ya no quieren más la comunión contigo. Y un día tú te enteras que esa persona está hablando muy mal de ti. Ahora, la primera reacción que tendrías sería de enojo, te molestarías e incluso también caerías en su juego y comenzarías a hablar de la misma manera de esa persona. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Este tipo de actitud simplemente estamos actuando de la misma manera en la que está actuando esta persona. ¿Y qué estamos reflejando con esta actitud? Lo que reflejamos es inmadurez y falta de dominio propio. Pero ahora, ¿a qué se debe esta forma de actuar? Es porque desde siempre se nos ha enseñado que si una persona nos hace mal, tenemos que actuar igual o defenderte, contestándole de la misma manera, o si alguna persona te está hablando cosas de ti de la misma manera, nosotros también tenemos que hablar de ellos. Lamentablemente en nuestra sociedad de hoy en día, si tú tienes un enemigo lo tienes que aborrecer y no puedes ni verlo porque es el fin del mundo. Tú lo que tienes que hacer es estar alejado de esa persona lo más que puedas. Y cuando lo ves que pasa por alguna situación, esa persona es señal de regocijo y de alegría, porque como es tu enemigo, es la persona que te estaba buscando hacerte un mal, está sufriendo y tú te gozas. O de la misma manera, esa persona que está buscando verte caer derribado y sufriendo, de la misma manera para esa persona es señal de gozo el verte así. Pero, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros como creyentes que debemos actuar y de qué manera? Nosotros debemos de tratar a aquellas personas que nos persiguen, que nos señalan o humillan, ¿cómo debe ser nuestra reacción al pasar por esa situación? En la Biblia, en Mateo 5, 43, 44 dice, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen. Nosotros como creyentes, como verdaderos seguidores de Cristo, nuestro deber es amar y perdonar, aun cuando se trata de una persona que solo está buscando hacerte mal y destruirte. Nuestro deber es amarles, mostrarles bondad, amor y no actuar como ellos. Y en la Biblia tenemos el mayor ejemplo de amar a nuestros enemigos, que es nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo había personas que le odiaban, que le aborrecían, que le querían ver incluso muerto, pero sin embargo la reacción de nuestro Señor fue mostrarles amor, amándoles, aun cuando estas personas le calumniaban, aun cuando estas personas le señalaban. Nuestro Señor Jesús nunca les odió y mucho menos actuó de la misma manera que ellos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Siempre nuestra primera reacción es impulsiva y actuamos de la misma manera que ellos. Respondemos igual y lo único que hacemos es que no estamos amando a nuestros enemigos. Y algo interesante es que esa persona que te está atacando, cuando ve que sus ataques tienen efecto en ti, para esa persona es señal de mucha alegría, porque tú te lo estás tomando con mucha importancia, hasta estás pensando en cómo devolverla. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia es muy clara de cómo debemos de tratar a esas personas que nos odian o difaman. En Romanos 12:21 dice, no seáis vencidos con el mal, sino vence con bien el mal. El mal puede ser vencido con el bien.
Y esta es el arma que con más frecuencia deberíamos estar usando, vencer con bien el mal. George Washington dijo una vez: nunca dejaré que nadie arruine mi vida llevándome a que le odie. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos que nos afecte, haciendo lo que ya mencionamos en el principio? Buscamos devolver el mal. Lo que pasa es que nos lleva a que tomemos algo de rencor, algo de resentimiento hacia esa persona, y ahora nuestra vida la volvimos de una manera mala. Así que si esa persona está cerca de nosotros, la vemos y de una manera recurrente nos amarga el día. Y aquí la Biblia nos dice que venzamos el mal con bien, no devolviendo mal por mal, sino con bien el mal. Es por eso que una de las primeras cosas que debemos de hacer con nuestros enemigos es volverlos locos. ¿A qué me refiero con esto? Si esa persona te está tratando de verte caer, verte derribado, no actuar de la misma manera, sino que mostrarles amor, amarles a esa persona que tú buscas hacer un mal, se quedará atónito porque dirá: ¿cómo es posible que yo estoy intentando verle sufrir, verle caer? Parece que no le afecta ni en lo mínimo. ¿Cómo es posible que esta persona muestre amor y no rencor ni odio? No puedo comprenderlo. Y es porque nosotros entendemos que debemos amar a nuestros enemigos. Y en la Biblia, en Romanos 12:20, dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El cristiano no destruye a sus enemigos por violencia, sino los convierte por amor. Y ascuas de fuego se refiere a amontonar carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que los hará sentirse avergonzados de su hostilidad, sorprendiéndole con bondad. Y es ahí cuando nosotros es una oportunidad muy buena para compartirle del Evangelio. ¿Qué pasa si esa persona ya es creyente? Tu deber es exhortarle en amor y tratar de arreglar las cosas con esa persona. Otra cosa que podemos hacer es orar, bendecirles. Porque tal y como vimos en Mateo 5:44, dice que amemos y oremos y bendigamos a nuestros enemigos. Esto es dejar tu enojo y orgullo para poder orar y bendecir a esa persona que busca hacerte mal. Porque como dice Romanos 12:21, nosotros vencemos el mal con el bien. Y el último punto es tener dominio propio. ¿A qué me refiero con esto? Que a todas esas cosas que están haciendo en contra tuya, tienen que soportarlas con gracia y no dejar que tus emociones e impulsos te lleven a cometer un tipo de pecado o te lleven a cometer la misma acción que esa persona. ¿Y qué se significa dominio propio? Dominio propio se significa que tú controlas tus pensamientos, tus acciones y sentimientos, en lugar que esas cosas te controlen a ti. En Gálatas 5:22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Entonces, cada vez que esa persona venga y quiera provocarte, tú debes guardar la calma y responderle de una manera correcta y mostrarle el amor que solo Cristo nos da. Y ya para terminar, hermano, hermana, amemos a aquellas personas que nos buscan dañarnos, que buscan hacer un mal. Mostrémosles el amor que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar. De esa manera los volverás locos. Y si tú, hermano, hermana, eres la persona que le quiere hacer la vida de cuadros al hermano o hermana, primero que nada tienes que arrepentirte. Tú mejor que nadie sabes que lo que estás haciendo está mal. Pide perdón a Dios, primeramente, por esa amargura y resentimiento o enojo que tienes en contra de ese hermano. Después busca la restauración con tu hermano y muéstrale cuál es la razón por la cual actúas con él así. Recuerda que el que se sabe vencer a sí mismo es el que más probablemente tiene la razón. Que el Señor te bendiga.